Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Alex y así fue mi tercera semana en Italia. Los últimos días en Florencia se acercaban, así que decidí hacer algunas actividades en la ciudad. Hola, ok, el día de hoy venimos a un curso para hacer perfume aquí en una antigua perfumería de Florencia y vamos a ver qué tal está. La clase por 3 horas costó 70 euros. Es una actividad interesante para aprender un poco de las profesiones del pasado en la ciudad. Además, obtienes tu propio perfume como souvenir. El único detalle fue que las fragancias a usar no son tantas como muestran en los estantes, por lo que es difícil conseguir un perfume único sin que los otros repitan las mismas esencias. Ya debemos hacer algo diferente aquí en Florencia. Venimos a una clase para hacer tu propia pasta aquí en Experience in Florence y pues vamos a ver qué tal está. La clase me costó 20 euros, y aunque puede parecer como una actividad demasiado turística, la experiencia en general es muy buena. Aprendes a hacer pasta desde cero, cómo formar la pasta para hacer diferentes tipos como tagliatelle, ravioli, etc. Y bueno, aquí acabamos de terminar de hacer nuestra pasta, ahora la vamos a cocinar y esperar a que esté lista. Al final, todos nos sentamos para degustar lo que habíamos cocinado. Al atardecer fue a Vivoli, una cafetería bastante popular para probar un affogato. Ahora vamos a probar el affogato de Vivoli, que es uno de los mejores affogatos en la ciudad, sino que es considerado el más famoso. A ver, ¿dónde está? Bueno, para mí que no me gusta el café, me gusta mucho, o no es tan amargo, o sea, al final de cuentas es un espresso, pero el helado de vainilla le da mucha dulzura, entonces es muy rico. El affogato me costó 5 euros, y en mi opinión estoy de acuerdo con que es el mejor de Florencia. Se volvió mi gusto culposo por el resto de mi estadía. Al día siguiente visité los últimos museos que me faltaban de Florencia. El Palazzo Pitti es la construcción más grande de Florencia, que, según la leyenda, buscaba superar a los palacios y galerías de los Medici. Después de la Galería Uffizi, es el museo con más obras de Florencia y tiene piezas de todo tipo, frescos, pinturas y esculturas. Incluso, el museo se divide en secciones, en la que en una de ellas hay un área dedicada a la historia de la moda. Pero no todo el complejo es el museo, también contiene el área verde más importante de Florencia. Y aquí estamos en nuestra última atracción en Florencia, los jardines borbónicos. Son los jardines que están enfrente de la casa del Palacio Pitti. Son jardines que abarcan cerca de 1,5 kilómetros cuadrado y es el área verde más grande de Florencia. Saluda, Manu. Saludos. Cuenta la leyenda que la duquesa Leonor de Toledo se mudó al Palacio Pitti y adecuó a los jardines a como los conocemos hoy en día porque no quería vivir en el otro palacio de la realeza. ¿A qué te supo, Alex? Esta sí sabe a cloro, igual que la de ¿Sí sabe a cloro? Sí. La razón por la que no quería vivir en el otro palacio era porque le parecía feo y viejo. De ahí la razón por la que se le conoce como Palazzo Vecchio. Entonces la duquesa y su familia compraron y vivieron en el Palazzo Pitti, mientras que el duque siguió viviendo en el Palazzo Vecchio por seguridad, y construyó un puente fortificado de 1,3 kilómetros entre los palacios, que actualmente lo conocemos como Ponte Vecchio. Y eso fue todo de esta semana. Si les gustó el video no olviden darle like, suscribirse, compartirlo y dejar sus comentarios. Y como siempre nos vemos la próxima semana para la siguiente parte. Chao.